Amén. Bueno, pues hoy seguimos con nuestra serie de estudios, los mandamientos de Jesús. Ya hemos visto algunos de ellos y hoy vamos a ver el mandamiento de seguir a Jesús. Así es que déjame hacer nuevamente una pequeña oración y después te voy a leer dos pasajes de la Escritura en donde Jesús llama a sus seguidores y donde también expresa que mucha gente lo seguía y venía tras Jesús. Dios, hoy te suplicamos que seas tú quien hable a nuestro corazón, a nuestra mente, y que a través del poder de tu Espíritu y utilizando tu palabra, Señor, tú ministres nuestra vida, nuestro ser, y nos hagas ser como tú. Ayúdanos a entender, Señor, lo que significa seguirte. Ayúdanos a entenderlo, a valorarlo, a quererlo, a apasionarnos con eso, Señor, y a cumplirlo, a cumplir este mandamiento tuyo de seguirte. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues voy a leerte el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 4, versículo 18. Y voy a ponerte bastantes pasajes de la Escritura. Del 18 al 25. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hombres, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos de diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Ahora voy a leer Mateo capítulo 16, desde el versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. El llamado de Jesús a seguirlo es para cada persona que ha existido, que existe y que existirá en el mundo. Él creó a cada persona y derramó su sangre en la cruz por cada persona que existió, existe y va a existir. Mira lo que dice Primera de Juan 2:2. Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ese todo el mundo incluye todo el mundo. Sin embargo, algunas personas no reconocen su llamado porque no ven en sí mismos, no se ven a sí mismos como pecadores. No reconocen que son pecadores. Jesús dijo en Mateo 9:13: no he venido a llamar, perdón, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Las personas que escuchan el llamado de Dios son aquellas personas que reconocen que necesitan a Dios, que son pecadoras y se arrepienten de su pecado. Jesús también llama
en alguna ocasión a los cansados y a los cargados. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y estos, aquellos que están cansados de la vida, cansados de luchar, cansados de tratar de alcanzar la realización que no se puede alcanzar en esta vida por consecuencia del pecado. Así es que Jesús te dice, ven y descansa, porque en mí lo vas a alcanzar, yo te lo voy a dar. Yo te voy a dar la realización que tú necesitas. El mensaje final de la Biblia, en el último libro de la Biblia, también es una invitación y una reafirmación de venir y de seguir a Jesús. Apocalipsis 22:17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Es una invitación a que vengas a seguir a Jesús. ¿Qué significa seguir a Jesús? ¿A qué nos referimos con esta frase seguir a Jesús? Bueno, básicamente el llamado de Jesús es para venir a Él y alejarnos de cualquier cosa que nos aleje de Él. Es decir, venir hacia Él y dejar atrás aquello que si lo seguimos nos aleja de Él. Significa entonces venir a Jesús y dejar atrás cualquier cosa que nos aleje de nuestra comunión con Él, de nuestro servicio a Él. Seguir a Jesús implica nuestros deseos, implica nuestras pasiones, implica nuestras ambiciones, nuestras metas, nuestros sueños, nuestras prioridades, y cambiarlas por Él, para que Él sea nuestro deseo, nuestra ambición, nuestra pasión, nuestra meta, nuestro sueño, nuestra prioridad. Y cuando digo Él, me refiero a la persona de Jesús, me refiero al hombre que un día tomó un cuerpo humano para morir en la cruz del Calvario. No me estoy refiriendo solamente a una imagen, no me estoy refiriendo solamente a una ideología, me estoy refiriendo a una persona que existe, que es real, que vive hoy a la diestra de Dios Padre y que vive hoy en nuestros corazones a través de su Santo Espíritu. El propósito de Jesús para nuestras vidas básicamente lo podemos reducir en dos, o sumarizar o globalizar en dos. Primero, conocerlo a Él de manera personal. Lo que Jesús quiere es mostrarse a ti y que tú lo conozcas a Él de manera personal. No solo de oídas, no solo que escuches de Él, no solo que te hayan dicho algo de Él, que en realidad tú lo puedas palpar en tu vida. Que tú sientas que escuchas su voz, que tú sientas que estás con Él cuando estás orando, cuando estás haciendo algo, que en realidad puedas tener esta relación íntima con Él. Y número dos, el otro propósito de Jesús para nuestras vidas es hacer que otros lo conozcan a través de nosotros. Es decir, Él nos hace sus discípulos y Él quiere que nosotros vayamos y hagamos más discípulos de Él a través de nuestra experiencia, enseñándoles a ellos todo lo que Jesús nos mandó a nosotros que hiciéramos, como lo hizo con los apóstoles, Mateo 28. Por ejemplo, nuestros trabajos o nuestras habilidades. Cuando Jesús llamó a Pedro, a Santiago, a Juan, a Andrés, ellos eran pescadores, estaban en las barcas y arreglando las redes. Jesús aprovechó sus habilidades y sus conocimientos de pesca para hacerlos pescadores de hombres. Él no los transformó en otra cosa, sino en realidad aprovechó esas habilidades que ellos ya tenían y esa experiencia que ella tenía. Tal vez te estás preguntando qué tiene que ver el ser pescadores con seguir a Jesús. Cuando hablamos de pescadores en nuestros días, generalmente tal vez te vayas a imaginar pues irte a alguna presa, irte al mar y agarrar una caña y ponerle el cebo o el anzuelo y lanzar el reel y tratar de pescar de esa manera. Pero esta no era la manera en la que los hombres del antiguo tiempo pescaban. Ellos tenían otra forma, por eso utilizaban redes. Esa es una manera
Y la forma interesante es cómo ellos atraían a los peces para que vinieran a la red. El mejor tiempo para pescar era en la noche y sobre todo cuando había luna llena, cuando había luz que pudiera iluminar. Ellos utilizaban la luz como un método práctico y efectivo para, para pescar. Los peces son atraídos por la luz y entre más brillante sea la luz, más atracción genera para los peces. ¿Cómo podemos aplicar esta analogía? Jesús utilizó ese mismo método para atraer a las personas. Jesús usó su luz para que la gente viniera a él. Jesús brillaba de tal manera en medio de las personas que la gente se sentía atraída hacia él. Y cuando veían lo que él hacía, ellos se enganchaban con él por lo que él era. Mira lo que dice Juan capítulo 1 versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Jesús es la luz y Juan utilizó la luz de Jesús, dando testimonio de la luz de Jesús para atraer a mucha gente al arrepentimiento. Y ahora Jesús está llamando a estos discípulos para decirles, ustedes van a hacerse pescadores de hombres y la forma en la que lo van a hacer es utilizando mi luz. Yo les voy a dar mi luz para que ustedes puedan ir a pescar. Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mientras Jesús estuvo en la tierra, él mostró a los hombres su luz. Pero cuando Jesús regresó nuevamente a la diestra de Dios, regresó al cielo, pudiéramos pensar que su luz se iría con él. Jesús dijo en Juan 9:5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Así es que no sería extraño pensar, bueno, si él se va, la luz se va a ir. Pero en realidad por eso él dejó un propósito para sus discípulos, hacerlos a ellos la luz del mundo. ¿Cómo es nuestra luz? La luz de cada creyente es el brillo de la presencia del Señor en nuestras vidas. El brillo de cada persona no es luz propia, no es que nosotros podamos brillar, no es que nosotros nos dejó un secreto para que podamos brillar. La luz del creyente es la luz de Jesús en cada creyente. Mira lo que dice 2 Corintios 4:6. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Él hizo brillar su luz en nosotros para que pudiéramos ver quién es Dios, para que pudiéramos reconocer quién es Dios. Y Él puso esa luz en nosotros para mostrar a otros quién es Él. Un buen ejemplo puede ser el sol y la luna. El sol tiene brillo propio. El sol está incandescente y Él tiene su luz. La luna no tiene luz. La luna la podemos ver por el reflejo de la luz del sol. La luz que el sol manda para poder iluminar la luna. De esa misma manera nosotros reflejamos a Jesús. No tenemos la luz, pero su luz nos refleja a nosotros y nos permite ver y permite que otros lo vean a Él en nosotros. ¿Recuerdas cuando Moisés bajó del monte después de recibir la ley de Dios, cómo brillaba su rostro y el pueblo se asustó por lo que veían y él tenía que usar un velo para que el pueblo no se asustara? Sin embargo, esa brillo eventualmente dejó de hacer porque él se había alejado ya de la presencia de Dios en ese momento. No que Moisés se había alejado de Dios, pero físicamente se había alejado de la presencia de Dios y ese brillo empezó a menguar con el tiempo. Y si nosotros nos alejamos de Jesús, nuestra luz empieza a menguar. La meta de Jesús, entonces, no es solo que seamos un reflejo, como el ejemplo que puse del sol, nos ayuda para entenderlo, pero no es solamente que seamos un reflejo, sino en realidad la meta de Jesús es que su luz esté en nosotros y brille desde nosotros. Espero estarme explicando con todo esto.
Solamente para que tengas una idea de quién eres tú. Cuando tú vas caminando en la calle, cuando tú estás en una reunión, tú puedes saberte que eres una luminaria, que estás incandescente, que la gente tiene que verte por quién eres tú en Jesús. No solamente un reflejo, sino en realidad estás mostrando la luz de Jesús en tu vida. Si no está sucediendo eso, es porque tal vez esa luz está menguada, porque nos hemos alejado de Él. Y hay algo que entonces que tenemos que hacer. Jesús dijo, Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelabro o candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué debemos pescar hombres con la luz y no con anzuelo? ¿Por qué debemos aprender a utilizar el método de Jesús? Algunas personas equiparan esto de la diferente forma de pescar, porque cuando tú utilizas la luz de Jesús, es algo genuino, es algo verdadero, es algo trascendental. Cuando tú utilizas un anzuelo, que muchas veces puede ser algo que atrae, pero que no es la realidad. Cuando la persona se gancha, puede desilusionarse fácilmente, puede sentirse engañada. Cuando tú le dices a una persona, ven a Jesús porque Jesús va a sanar a tu enfermo, claro que Jesús sana y claro que Jesús escucha oraciones, pero una cosa es que les vendamos a las personas la idea, o les queremos dar a las personas la idea de que si tú te conviertes a Jesús, Jesús va a sanar a tu enfermo, cuando tal vez Jesús tenga otro propósito para ese enfermo. Y si eso no funciona, si Jesús no tenía el propósito de sanar al enfermo, tal vez ellos se van a desilusionar de Jesús, porque te van a decir, creí en Él y Él no cumplió lo que yo le pedía. Y ese es el problema, que tratamos de hacer trueques con Jesús. Venimos y creemos en Él, no para que nos haga un favor, no para que nos haga un milagro, sino porque Él se lo merece, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Debemos evangelizar a Jesús diciéndole a la persona, eres pecador y tienes que arrepentirte, y debemos pregonar que Jesús tiene poder para sanar si esa es su voluntad. Así es que son cosas diferentes. Tratar de mezclar las dos y con eso tratar de alcanzar a gente es como pescar con un anzuelo para engañar a los peces, para engañar a las personas. En cambio, cuando tú pescas con la luz de Jesús, las personas están viendo lo que en realidad es Jesús. Y cuando vienen a Él viendo lo que Él es, entonces ellos no se van a alejar de Jesús. Ellos se van a quedar y se van a mantener con Jesús. Segunda de Corintios 4:2. El apóstol Pablo decía, más bien, hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. No actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Una manera transparente, una manera consciente, para que las gentes puedan saber, entender quién es Jesús y vengan a Él con toda su voluntad. Así es que cuando usamos la luz de Jesús, la luz que nos ha dado a nosotros, y pescamos usando esa luz, las personas van a conocer a Jesús y van a venir a Él, entonces rindiendo toda su voluntad en reconocimiento del señorío de Jesús y arrepentidos por sus pecados, porque recuerda que cuando la luz nos ilumina, entonces muestra quiénes somos, y al ver quiénes somos, podemos venir delante de Él de rodillas para pedirle perdón, para arrepentirnos delante de Él. Los discípulos aprendieron a seguir a Jesús de esta manera, vivieron con Él, aprendieron a pensar como Él, aprendieron a responder y a actuar como Él. Sin embargo, nosotros, alguien podría decir, pues nosotros no vivimos con Jesús. Pero Jesús tuvo cuidado de eso, de que aunque nosotros no estuvimos físicamente con Él, Él tuvo cuidado de que nosotros pudiéramos aprender a seguir a Jesús. Así es que Jesús nos dejó su misma presencia en nuestras vidas. Jesús nos dejó el Espíritu Santo.
Jesús le decía a sus discípulos antes de irse, Juan 14:6, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Por eso es que Jesús antes de irse, Mateo 28, también les dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, porque su presencia iba a estar con nosotros. Y ahora nosotros, aunque no lo hemos visto físicamente, sabemos que está con nosotros. Y su luz está en nosotros, al igual que en los apóstoles. Y su luz puede brillar a través de nosotros. Así es que podemos ser un reflejo de Jesús. Así como los discípulos caminaron con Jesús, hicieron lo que Él les mandó, así nosotros también debemos caminar dirigidos por el Espíritu Santo, haciendo lo que Él nos mande. El resultado de estar en comunión con Jesús a través de su Espíritu es que el Señor puede lograr en nosotros aún más de lo que nosotros podríamos lograr con nuestras propias vidas. Él mora en nosotros y cuando Él está en nosotros, Él nos puede utilizar para hacer cosas que no imaginamos que podemos hacer. No me estoy refiriendo a milagros y a cosas sobrenaturales que pudiera hacerlo, claro que Él pudiera hacerlo, pero más bien me refiero a desarrollar el carácter de Jesús, a ser tan íntegro como Él, a ser tan obediente como Él, a ser tan amoroso como Él, a ser tan perdonador como Él, tan compasivo como Él, a invertir nuestro tiempo para Él de una manera única y total. Juan 14:12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesús nos dijo, tú puedes hacer cosas mayores que las que yo hago, porque yo voy a ir al Padre, pero voy a estar contigo. Jesús estuvo un lapso de tiempo manifestando su gloria. A nosotros nos ha dejado más oportunidad de hacerlo. Así es que tenemos esa gran oportunidad para hacerlo. Déjame aclarar nuevamente que no es cualquier cosa tomar esta decisión de seguir a Jesús. Implica una total restauración de nuestras prioridades. En lugar de ver nuestros negocios como nuestros, debemos ver el reino de Dios como nuestra prioridad, el negocio de Dios como nuestra prioridad. En lugar de hacer nuestros planes, debemos de ver los planes de Dios para nosotros como nuestra prioridad. En lugar de buscar nuestro entretenimiento y nuestro placer, debemos buscar cómo beneficiar a otros, cómo traerlos a Jesús. Mateo 8:19 en adelante, Jesús decía, vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Seguir a Jesús es ponerlo a Él como el primero en nuestras vidas. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, lo leímos al principio, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué lugar ha tomado Jesús en tu vida? ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús? ¿Estás dispuesto a darle todo lo que eres, todo lo que sientes, todos tus pensamientos, tus anhelos, tus deseos, toda tu voluntad? ¿Estás dispuesto a darle a Él lo que solo Él se merece? Medita en esto en este tiempo. Es un mandamiento que debemos cumplir. Es un mandamiento que tiene una gran bendición para nosotros, pues es dejar que Jesús se muestre en nosotros. ¿Recuerdas el eslogan de nuestra iglesia? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora tú ves que yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí.
Y Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean tus buenas obras. Y al ver tus buenas obras, ellos glorifiquen a vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Quiero invitarte a que podamos orar, ya que medites en esto mientras estamos orando, y que el Señor a través de la semana trate contigo, con tu corazón, porque para poder seguir los demás mandamientos que estamos viendo es imprescindible que estemos dispuestos a seguir a Jesús. Vamos a orar. Señor y Dios bendito, Padre Celestial, hoy queremos entregar en tus manos nuestra vida. Hoy queremos suplicarte y rogarte que tomes nuestro ser para que tú lo moldees y lo hagas, Señor, igual o conforme al tuyo. Aquí está, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo dispuesto a que tú hagas esta obra, Señor, en cada uno de nosotros. Por favor, Señor, por favor. Tal vez a veces queremos hacerlo y no sabemos cómo. A veces tenemos miedo de hacerlo. Señor, que tu Espíritu Santo tome nuestros deseos, nuestra voluntad, nuestras pasiones, nuestras metas, y las transforme, Señor, hacia tus deseos y tu voluntad y tus metas, y nos des el valor para hacer y tomar la decisión que tenemos que tomar, Señor, de seguirte. Por favor, Dios, te lo pedimos con todo nuestro corazón, en el nombre precioso de tu Hijo. Señor, tenemos necesidades y a veces eso nos limita para poder decidir seguirte. Ayúdanos a confiar de que tú tienes en control, Señor, nuestra vida, y que todas esas necesidades que a veces estamos experimentando, tú ya las tienes suplidas. Dice tu palabra que antes de que te digamos nuestra necesidad, tú ya la conoces, Señor. Antes de que salga de nuestra boca, tú ya sabes qué te vamos a decir. Dice tu palabra que busquemos primero tu reino, primero quién eres tú y tu justicia, lo que tú hiciste por nosotros, y entonces todo lo demás será añadido. Danos fe para hacerlo, Señor. Ayúdanos a vivir en fe y practicar esa fe y hacer, Señor, de esa fe nuestro modo de vida práctico y real, para que tú seas glorificado, para que otros te vean en nosotros y para que podamos disfrutar, Señor, esta vida que tú nos has dado. Aquí está tu pueblo, Señor. Aquí estamos cada uno de nosotros, seguramente algunos con situaciones muy, muy especiales, pero tú las conoces, Señor, como lo he dicho. Así es que aquí estamos. Por favor, Dios, en el nombre glorioso de Jesucristo, actúa en nuestras vidas, convéncenos, trata con nosotros y enséñanos a ser un reflejo claro de ti, que podamos ser imágenes tuyas, tus representantes, tus embajadores, esas personas, Señor, que cuando otros nos vean, no nos vean a nosotros, sino te vean a ti, te quieran seguir a ti, tengan el deseo y el anhelo, Señor, de seguirte a ti. Muchas gracias, Señor, muchas gracias. Guarda a tu pueblo en este tiempo de enfermedad, en este tiempo de pandemia. Cuida a tu pueblo, Señor. Usa a tu iglesia para ministrar. Usa a tu iglesia, Señor, para compartir, para consolar. Usa a tu iglesia, Señor, para servir y ayudar a quienes lo necesitan. Señor, desarrolla los ministerios y los dones de cada persona para que tu iglesia crezca aún en estos tiempos de pandemia. Señor, para que el mundo, al ver a tu iglesia unida, como Jesús oraba en Juan 17, para que el mundo, al vernos unidos, entonces vean quién eres tú, Señor, y reconozcan quién eres tú. Aquí está, Señor, tu iglesia, nuevamente. Gracias otra vez por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por cada cosa que estás haciendo en nosotros, a través de nosotros y a pesar de nosotros. Recibe toda la honra y toda la gloria que solo tú mereces. Recibe toda la adoración. Recibe, Señor, toda la exaltación. Ese es nuestro deseo
y nuestro anhelo. Oramos a ti, Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén, amén y amén.